Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Audiel Rubio y junto con mi esposa somos los pastores principales de esta hermosa congregación, Conexión Vida. Y para nosotros es un gusto siempre recibirles a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy quiero compartir un mensaje que le he titulado ¿Cómo maneja una mujer? ¿Cómo maneja una mujer? Es una pregunta. ¿Cómo maneja una mujer? Yo no sé si de repente has estado manejando por algún lugar y de repente alguien se te mete o alguien de repente está entorpeciendo el tráfico. Inmediatamente lo que uno piensa es, de seguro de estar manejando una mujer, ¿verdad? Vas manejando en el carro, de repente alguien te atraviesa y uno dice, tenía que ser vieja, ¿verdad? Porque volteas a ver y era una mujer. ¿Cuántas mujeres se sienten identificadas? A ver, la verdad. Las que manejan, ¿cuántas dicen, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Hay quienes no, hay quienes la verdad son muy hábiles. Por ejemplo, mi esposa es muy hábil para manejar. No, la verdad. Cuando yo voy manejando y voy a estacionarme en algún lugar, diario dejo mucho espacio, nunca me pego a la banqueta, ¿verdad? Y mi esposa diario, quedaste muy separado. Y cuando llegamos y ella va manejando, regularmente es buena para estacionarse y maneja muy bien, maneja mejor que yo. De hecho, todos los golpes que casi trae mi carro, culpa mía, lo acepto. Culpa mía, ella no ha tenido nada que ver. Pero de las mujeres podemos aprender también. A lo mejor algunas no son muy buenas para manejar y no es su punto fuerte, pero sin duda alguna creo que hay cosas que ellas han manejado en la vida, que manejan en su estilo de vida, que manejan cosas que a veces como hombres, a veces para nosotros es difícil de manejar. Y quiero que hoy podamos ver la historia de dos mujeres que nos enseñaron a manejar su vida de una manera correcta, Quiero que vayas conmigo allí en tu Biblia, si la traes, y si no vamos a pasar ahí en las pantallas. Vamos a Jueces capítulo 4, versos del 4 al 5. Jueces capítulo 4, versos del 4 al 5 dice: Débora, la esposa de Lapidoth, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Vamos ahora a Jueces capítulo 5, verso 7, y dice: Y quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Si tú no conoces bien esta historia, déjame te cuento un poco el contexto. La Biblia nos enseña que en el libro de Jueces, regularmente el pueblo de Israel tendía una y otra vez a ser una constante, y era que el pueblo le fallaba a Dios, pecaba, se apartaba de Dios o cometía cosas que a Dios no le agradaban. Y en ese tiempo Dios empezó a levantar jueces que pudieran liberar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de sus enemigos. Entonces, Débora fue una de las mujeres que Dios levantó como jueza para liberar al pueblo de Israel de sus enemigos, ya que el pueblo de Dios una y otra vez caía, ¿verdad?, en pecado o en fallas, y venían enemigos que los atacaban y los oprimían. Esos enemigos eran filisteos, eran personas de otras naciones que iban y atacaban al pueblo de Israel y los oprimían. Y como en ese tiempo no había ningún rey, Dios empezó a levantar jueces, y Débora fue una de las mujeres que Dios levantó como jueza en esa época. Ahora, es interesante porque cuando tú estudias un poco de la historia de Débora era una mujer admirable, porque no solamente era jueza o era gobernante en ese tiempo, sino que ella era esposa, era mamá,
ella era profetisa, ella era poeta, era una mujer que tenía muchísimas virtudes y muchísimas ocupaciones. Ahora, la pregunta para mí es la siguiente: ¿cómo mantener una vida ocupada sin perder el equilibrio? ¿Cómo tener una vida ocupada sin perder el equilibrio? Porque creo yo que la mayoría de las mujeres que están en este lugar, sin duda alguna, tienen una vida ocupada, ¿cierto? Algunas no solamente se ocupan de su casa, sino aparte de hacer los quehaceres del hogar, hay que trabajar también para ayudar al esposo, para ayudar al marido, para que puedan ustedes consentirse con ciertas cosas que a lo mejor quieren comprarse. Entonces, hay mujeres que les ha tocado desempeñar este doble labor, ¿no? Desempeñarse en el área laboral, pero también en su casa, cuidarla, y un montón de cosas y actividades a lo mejor que tú como mujer tienes como responsabilidad o tienes que hacer. Entonces, creo que la mayoría de ustedes viven una vida ocupada, difícil. Hay veces que en verdad, cuando en esta semana que nos preparábamos para recibir a cada mujer y prepararle sus sorpresas, ir por los regalos, adornar el lugar, mi esposa, recuerdo que ella me decía: voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y luego voy por el niño, y anduvo, ¿verdad?, de aquí para allá. Y yo decía: ¿cómo es posible que puedas hacer todo eso al mismo tiempo? O sea, no entiendo cómo lo puedes hacer. Cómo Dios le ha dado a cada mujer esa capacidad y habilidad para administrar en un día y hacer 1000 cosas en un día. ¿Cierto? Débora era una mujer que se dedicaba no solamente a su casa, sino a gobernar toda una nación. En el capítulo 5 que leíamos dice que Débora se levantó o surgió como una madre para todo Israel. ¿Te imaginas? Ser madre para toda una nación, para todo un pueblo. A lo mejor tú puedes decir: no, pues yo no sé cómo lo haría. Si yo con 2, si yo con 1, pastor, apenas puedo, ¿verdad? O sea, siento que ya no aguanto. Ahora imagínate una mujer que no solamente se encargaba de su hogar, sino se encargaba de ser madre de toda una nación. Una tarea complicada, difícil. Ella tenía que arreglar los asuntos que a veces entre algunas personas no podían arreglar. Tenía que ser la que tenía que intervenir para arreglar esas situaciones. Ahora, sin duda alguna, como mujeres, tienen que ser expertas en diferentes áreas. Las mujeres, las mamás, tienen que ser médicos, tienen que ser contadoras. Las mamás tienen que ser expertas en arte. Cuando a los hijos les dejan hacer maquetas, les dejan hacer actividades, ahí anda la mamá a ver, ¿verdad? Viendo cómo ayudarles. Y sin duda alguna, cada una de las cosas que cada mamá desarrolla para cuidar su casa es una labor importante, y es también un llamado que Dios ha puesto en cada una de ellas. Uno como hombre no entiende a veces todo el trabajo y responsabilidad que la mujer tiene dentro de su hogar. Es muy difícil, es muy complicado. Yo no sé a cuántos de los hombres nos han dejado cuidar a nuestros hijos por un día. Te han dejado, es más, ni por un día, por unas horas. ¿Cuántos de nosotros se nos complica a veces cuidar a nuestros hijos solamente por ciertas horas o solamente por un día? Es una labor difícil y complicada, pero Dios les ha dado un talento y un don para cumplir ese llamado. Ahora, algo importante que Débora tenía para cumplir con todas esas actividades, sin a lo mejor terminar en frustración, porque yo no sé cuántas a lo mejor mujeres se han sentido frustradas, cansadas de tantas actividades, de vivir una vida ocupada, de que a lo mejor ya estás pensando que saliendo de aquí todo lo que vas a hacer, o ya estás pensando lo que vas a hacer el día de mañana o en la semana, y cómo equilibrar tu vida
para tal vez no caer en una frustración? ¿Cómo equilibrar tu vida sin que puedas perder el rumbo y la tranquilidad que Dios quiere darte? Bueno, nosotros podemos encontrar en Débora que Débora era una mujer que todos los días dependía de Dios. Débora era una profetisa, es decir, era una mujer que constantemente estaba en comunión con Dios para saber lo que Dios quería hablar al pueblo de Israel, para saber lo que Dios quería hablarle a la gente. Débora tenía que tener una comunión constante con Dios. Y creo que cuando tú y yo aprendemos a depender de Dios, como lo hizo Débora, no solo las mujeres, creo que también aplica para los hombres. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, sin duda alguna, cada una de las actividades que podamos realizar será más fácil que podamos hacer cuando dependemos de Él. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta de algo. De hecho, el día de ayer estábamos aquí terminando de acomodar unas cosas y adornar. Y ya eran alrededor de las 12 de la noche cuando todavía estábamos aquí en la iglesia. Yo recuerdo que yo estaba cansado, ya a las 11 yo traía hambre, cansancio, y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya mejor mañana nos venimos temprano, yo ya no puedo, ya me quiero ir. Y mi esposa, con mucho amor y mucha ternura, ¿verdad?, me dijo, pues si quieres ya vete. Yo me quedo y termino de hacer esto y no hay ningún problema, te puedo decir. Dices, ¿cómo rayos le hace? ¿Cómo puede una mujer soportar tanto? Y algo que siempre platicamos es que ella me dice, yo lo disfruto porque sé que todo esto va a ser para glorificar y honrar el nombre de Dios. Y ella me vuelve el rumbo. Cada cosa que hacemos, cuando lo hacemos entendiendo que lo hacemos para Dios, que nuestra dependencia es de Dios, que no depende de mis fuerzas, sino estoy dependiendo de lo que Dios está haciendo, nuestra actitud para hacer las cosas es diferente. Débora enseñaba que podría ser madre, pero también podía trabajar en lo secular. No solamente era madre, no solamente cuidaba su casa, no solamente estaba al pendiente de su familia, de sus hijos, de su marido, sino todavía estaba a cargo de una nación porque ella aprendió a depender de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a depender de Dios, las cargas sin duda alguna serán más fáciles de sobrellevar. Tal vez tú como mamá te sientes frustrada. Hay hijos con los que sientes que no puedes y dices, es que este ya me tiene harto. Ay, es que este cabezón. A lo mejor hay personas que te desesperan. A lo mejor tu marido, ¿verdad? Y dices, yo sé que es un diamante en bruto, pero parece más bruto que diamante. Y a lo mejor, ¿verdad? Te frustran las situaciones, te frustran ciertas cosas, pero cuando tú aprendes a depender de Dios, las cargas son más ligeras. Las fuerzas vienen del Señor. El Señor renueva tu vida con nuevas fuerzas. Porque podemos aprender de cada mamá que el Señor nos da fortaleza para llevar a cabo distintas tareas con amor y sin perder el equilibrio. El Señor siempre se encargará de honrar su palabra y nunca quedarás en vergüenza cuando haces todo por obediencia y con amor, examinando tu corazón y por temor a Él. Recuerdo que una vez mi hijo estaba peleando con su mamá porque estaban haciendo la tarea. Y mientras su mamá le ayudaba, ¿verdad? Pues llegó un momento donde mi esposa perdió un poco la paciencia. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a ayudar. No quieres poner atención y si no quieres poner atención, pues ya, tú sabrás. A ver cómo te van las clases y a ver qué haces ahí con la maestra, ¿verdad? Y lo empezó a asustar. Mi hijo se va al sillón, enojado. Yo vi la discusión. Entonces yo hablo con mi hijo y le digo, hijo, ¿por qué no obedeces a tu mamá? Él me dice, lo que pasa es que mi mamá se desespera muy rápido, se enoja y no me tiene la paciencia.
Y yo le dije, ¿sabes todo lo que tu mamá ha sacrificado por ti, hijo? Él me dice, no, ¿qué ha sacrificado? Pues no ha sacrificado nada. Y yo le dije, ¿sabes que unas semanas atrás tu mamá recibió una llamada de una empresa donde le ofrecieron un buen trabajo con un buen sueldo? Y le dijeron, ¿sabes qué? Te ofrecemos este trabajo con este sueldo y queremos que te vengas, pero el lugar de trabajo estaba muy lejos de nuestra casa. Entonces le dijeron, la distancia es el único problema, pero no te preocupes, vas a tener un buen sueldo, vas a tener crecimiento, vas a tener esto y el otro. Cuando mi esposa recibe esa llamada, recuerdo que platica conmigo y me dice, oye, ¿cómo ves? Me están ofreciendo este trabajo. Yo estuve orando y estuve pidiéndole a Dios por un trabajo donde pudiera recibir más, y creo que esa es la respuesta de Dios. Yo no lo busqué, me están buscando a mí. ¿Qué hago? Y recuerdo que yo le dije, pues si tú deseas hacerlo, adelante, yo te apoyo, yo te ayudo. Pero ¿qué te parece si oramos? Y empezamos a orar. Y recuerdo que en una tarde ella me dijo, ¿sabes qué? Yo ya estuve orando, estuve pidiéndole a Dios, estuve meditando en esto, y creo que no es una opción. Porque creo que si me voy a trabajar hacia ese lugar, perdería todo el día. Me tendría que ir desde muy temprano, llegaría ya muy tarde a la casa, no los vería a ti ni al niño, descuidaría varias áreas de la iglesia, lo que estoy haciendo para Dios lo dejaría de hacer, y la verdad que lo que estoy haciendo para Dios me gusta, no quiero dejarlo, no quiero soltarlo. Entonces, estoy batallando, pero no sé. Yo le dije, tú decídelo. Y recuerdo que ella tomó esa decisión y dijo, no, creo que este no es el tiempo, no es el momento y no lo voy a hacer. Cuando yo le cuento esta historia a mi hijo y le dije, ¿sabes que tu mamá decidió dejar este buen empleo que le estaban ofreciendo por amor a ti? Porque ella decidió quedarse contigo a tu lado para estar en estos momentos ayudándote a hacer la tarea, para que cada vez que llegues del colegio tengas un plato de comida, para que cuando te sientas aburrido puedas platicar con ella y jugar con ella. Recuerdo que mi hijo se levanta del sillón, va corriendo con su mamá y la abraza y le dice, gracias mamá por lo que has hecho por mí. A veces no valoramos lo que una mujer sacrifica y hace por su familia. A veces se nos olvida los sacrificios que cada mujer está haciendo por su hogar, por su casa. Y yo creo que hoy sería una buena oportunidad para que tu esposo, para que tus hijos, si hay hijos aquí, si hay esposos aquí, hoy puedan agradecer lo que sus madres han hecho por ustedes. Débora tenía esta capacidad impresionante de hacer muchísimas cosas, pero porque siempre dependía de Dios. Ahora, quiero que vayas conmigo a otra historia. Y esta historia es muy bonita, pero muy larga, así que te la pienso resumir. Esta historia la encontramos en el libro de en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4. Y esta historia es la historia de una mujer llamada la Sunamita. Esta historia es interesante porque la Biblia nos enseña y nos dice que esta mujer era una mujer adinerada, tenía mucho dinero, vivía bien y al parecer estaba casada, pero había un problema en ella. No podía tener hijos, no era mamá. Tenía todo, las comodidades, era rica, tenía un buen esposo que la atendía, que era comprensivo. Pues claro, no tenían hijos, ¿verdad? Pero cuando el profeta Eliseo, dice la escritura, que va y visita esta familia, ellos preparan una comida para este profeta llamado Eliseo. Y mientras Eliseo está con ellos, se siente muy cómodo, la pasa bien con esta familia. Y Eliseo les pregunta, ¿hay algo que yo pueda hacer por ustedes? Ellos, como tenían todo el dinero, vivían bien, sentían que no les hacía falta nada. Pero el marido les dice, bueno, si hay algo a lo mejor que pudieras hacer.
Lo que pasa es que no hemos podido tener hijos y el anhelo de mi esposa es que podamos tener un hijo. Eliseo hace una oración, ora por esta mujer sunamita y le dice, al año siguiente voy a venir y vas a ver lo que Dios va a hacer. La mujer un poco incrédula decía, no, pues si ya llevo un montón de años, no me he embarazado, no he podido, los médicos ya me han dicho que no se puede. Después de un año la mujer queda embarazada y tiene un hermoso hijo. Ahora, es interesante porque la Biblia dice que uno de los días donde el esposo se fue a trabajar se llevó al hijo que aproximadamente tenía 10 años. Se lo lleva a trabajar a su hijo y mientras están trabajando el niño le empieza a decir a su padre, oye papá, me duele la cabeza. Y como todo papá, ¿verdad? Ha de haber pensado, ay, este no quiere trabajar. Ándale, ¿cuál le duele la cabeza? Póngase a ayudarme, ¿verdad? Órale, y lo ponía a ayudarle. El niño le seguía insistiendo, papá, me duele la cabeza, papá, me duele la cabeza. Hasta que el papá se enfada, llama a uno de sus criados y le dice, llévalo a la casa porque a este niño que le duele la cabeza. Va el niño, ¿verdad? Se lo llevan a su casa. La mamá en cuanto lo ve le dice, ¿qué es lo que te sucede? El niño le dice, me duele la cabeza, me siento mal. La mamá lo empieza a atender. Pero en medio de todo esto sucede algo que ella no se esperaba. Y creo que algo que podemos aprender de cómo manejan las mujeres es cuando la vida nos sorprende. Hay veces que la vida nos sorprende de la nada. Hay cosas que nos suceden que no esperábamos. Hay cosas que pueden pasarnos en las vidas que no teníamos calculado. La mujer, al ver a su hijo, trata de atenderlo, pero llega un momento donde el niño se siente tan mal y dice la Biblia que el niño muere. Pierde la vida. Una mujer que por años había estado esperando el mayor regalo que toda mujer espera, un hijo. Pero al pasar el tiempo, este niño se muere. Sucede esta tragedia, algo que la mujer no esperaba que sucediera. Dice la escritura que esta mujer guardó la calma, la compostura, cerró el cuarto donde el niño estaba y había fallecido. Y algo que sucede es que la mujer no corre con el marido para decirle, oye, ¿qué crees? El niño acaba de morirse. La mujer empieza a ver qué es lo que iba a hacer, empieza a meditar, empieza a pensar. Y ella se acuerda de este hombre que le había dado de parte de Dios este milagro de su hijo, y se acuerda de Eliseo, de este profeta, de este hombre de Dios. Así que esta mujer sunamita, dice la escritura, que llama a uno de sus criados y le dice, prepárame un carro porque quiero salir a buscar al profeta. El marido cuando se entera, regresa y le dice, mujer, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Voy a buscar al profeta. Y dice la escritura algo muy interesante, porque cuando empieza a tener esta conversación el hombre con su esposa, el hombre no entendía por qué tan apresuradamente la mujer quería salir e ir a buscar al profeta. Y el hombre empieza a cuestionarla, pero le dice algo muy interesante en 2 de Reyes capítulo 4 versos 22 y 23. Le dice, y ella respondió, paz. Y después hizo enabaldar la asna y le dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Es decir, cuando el marido la empezó a cuestionar de qué pasa, por qué te quieres ir tan rápido, ay, tú y tus prisas, y le quería hacer enojar, la mujer le dice, paz. Es decir, tranquilísimo, marido, ahorita no me digas nada, tranquilo. El hombre no entendía, pero la mujer buscó la paz. No se exasperó, no le dijo, ay, tú cállate pues, déjame a mí, yo sabré. No le dijo eso. No le dijo, ya, deja de fastidiarme, yo sabré lo que hago. Le dijo, paz,
tranquilo. Salió la mujer apresurada. Cuando el profeta Eliseo ve que la mujer viene el carruaje, manda a uno de sus siervos, Eliseo, y le dice, viene esta mujer, ve para ver qué es lo que quiere. Uno de sus siervos va para alcanzarla y la mujer muy tranquila le dice, ¿hay algo en lo que podamos ayudarla? Y la mujer tranquilamente les vuelve a responder, no, todo tranquilo, solamente quiero ver al profeta. Cuando ve al profeta, pide misericordia, le explica la situación. El profeta va al hogar de la mujer. El marido todavía ni sabía que el niño había muerto. Todavía ni se daba cuenta de esa situación. Pero el profeta regresa, ora por el niño, empieza a hacerle al niño como métodos de respiración. Porque dice la escritura que se le puso encima al niño, le empezó a soplar la boca, ¿verdad? Con su boca, le puso su mano sobre su mano, hasta que el niño se levantó, resucitó. Mi punto es, ¿qué hacer cuando la vida nos sorprende? ¿Qué podemos aprender de la tsunamita? Sin duda alguna, tal vez tú como mujer, como mamá, la vida te sorprendió con cosas que a lo mejor no esperabas. Tal vez cuando te casaste ilusionada diciendo, ay, qué bonito va a ser el matrimonio, llegar y tener tu propia casa y hacer lo que quieras. Pero te casas y la situación era completamente diferente. Muchas tal vez vivieron violencia. Muchas tal vez vivieron insultos, golpes. Cosa que no esperaban. ¿Quién se va a casar esperando eso, la verdad? ¿Quién como mujer va a decir, ay, quiero casarme para que mi marido me ponga una moquetiza? Ay, quiero casarme para que mi marido me diga de... Nadie. Porque hay cosas que suceden que muchas veces no esperábamos. Tú sueñas con tener la familia perfecta, los hijos perfectos. Pero ¿qué pasa cuando te sale el hijo que se fue a los vicios, a la droga, al alcohol? Cuando tienes hijos que se fueron a las pandillas. ¿Qué pasa cuando tú como mujer te empiezas a dar cuenta que tu familia se empieza a desbaratar? Y tú dices, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa cuando lo inesperado sucede? Cuando hay cosas que tú no puedes controlar y empiezan a suceder. Cuando tu matrimonio se empieza a fracturar. Cuando los hijos empiezan a irse por caminos que tú no esperabas. ¿Qué sucede? Esta mujer había perdido a su único hijo. Esta mujer, lo único que pudo hacer era volver a confiar en aquel que había sido poderoso para hacer un milagro la primera vez en ella. Ella sabía que si no, por años no pudo tener hijos, pero Dios en su misericordia le permitió tenerlo. Ella sabía que podía volver a acudir a ese mismo Dios en medio de su dificultad, de su necesidad. Tal vez tú en estos momentos, mujer, te sientes que has perdido el control de ciertas cosas. Tal vez la vida te ha sorprendido con situaciones que no has podido controlar, pero hoy me gustaría animarte. Vuelve a confiar en Dios. Vuelve a confiar en Él. Porque ese mismo que estuvo allí en tus momentos buenos, es el mismo que va a estar en los momentos malos. Ese mismo que estuvo en tus momentos de bendición, es el mismo que va a estar en los momentos de tu escasez. Ese mismo que estuvo en los momentos tal vez donde fuiste
muy feliz y vivías contenta, va a estar también contigo en los momentos de tristeza y de dolor. Ese mismo Dios va a estar allí contigo. Dice la Escritura, me gustaría leerte lo que dice Jeremías capítulo 32, verso 27. Jeremías 32, 27. Hoy me gustaría que fuera un pasaje que pudiera ser un ancla en tu vida, y dice: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. Y pregunta a Dios: ¿hay algo demasiado difícil para mí? Yo soy el Señor Dios de todos los pueblos del mundo, y Él te pregunta el día de hoy: ¿hay algo difícil para mí? ¿Qué crees que pueda ser difícil para Dios de hacer el día de hoy en tu vida, mujer? Tú a lo mejor has estado orando por ese marido y no cambia, y dices: es que esto no va a cambiar, y él no quiere, y no se puede, y mi matrimonio nunca se va a componer. Y hoy Dios te pregunta: ¿hay algo difícil para mí? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? No, Señor, pero es que mira esta enfermedad y yo ya no puedo con esto, y estos dolores y no se me quitan. Y hoy Dios te dice: mujer, ¿hay algo difícil para mí? Porque no hay nada difícil para Dios. No hay nada que Dios no sea capaz de hacer si tú hoy pones tu confianza en Él. Si hoy tú vienes con alguna necesidad, si tú hoy vienes rota de alguna forma, si tú hoy vienes lastimada, herida, cansada, hoy no hay nada que Dios no pueda hacer por ti si tú pones tus necesidades en Él. Si tú sientes que ya no puedes, si tú dices: es que a mí se me carga más la mano, y yo no solamente hago el trabajo secular, sino todavía llego a la casa y hago y lavo y plancho y doy la comida, y siento que ya no puedo, y los hijos vienen y me estresan. Hoy tú puedes descansar en Dios, porque no hay nada difícil para Él. Y dice la Escritura, Filipenses 4, versos 6 y 7: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Hoy tú puedes venir delante de Dios y poner esa necesidad en Él. Y este Dios de amor y misericordia pondrá a nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él hoy quiere darte descanso. Yo sé que el trabajo de mamá no es un trabajo fácil. Yo sé que el trabajo que realiza cada mamá no es sencillo. Pero sí sé quién es el que puede fortalecer a cada mamá. Sí sé quién tiene el poder para darles la paz, la sabiduría, las habilidades que tú necesitas. Tú tal vez te has sentido mala mamá a veces. Tal vez te has sentido como una mala madre. Has dicho: es que yo he tenido muchas equivocaciones, muchos errores. Pero aún en medio de eso, Dios utiliza esos errores para que su nombre pueda ser glorificado y exaltado. En medio de tu debilidad, Dios se hace fuerte en ti. ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos?